Y ahora tenemos nuestro tradicional tercer bloque con una entrevista telefónica, para en este caso... Claro, con una mirada de qué es lo que pasó ahí adentro del Congreso. Exactamente, para conocer un poquito más la situación por el lado parlamentario. Estamos en comunicación con Liliana Parada, diputada de Buenos Aires para Todos en el Frente Amplio Progresista. Liliana, Matías es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Buenos días. Bueno, buenos días, gracias por atendernos. No, por favor. Primero que nada, te queríamos preguntar si nos podías contar un poquito, una breve crónica, digo, como para ver cómo se vivió desde adentro, cómo fue la sesión del pasado miércoles, que fue bastante controvertida, por lo menos en el mensaje que nos llegó a los trabajadores. Por supuesto que fue controvertida porque fue una pulseada y forzada, una sesión en la cual yo días anteriores, en entrevistas también que me hicieron, pensaba que el kirchnerismo al menos tenía el número para llevar adelante esa sesión. Es una sesión que la tenían que sostener ellos. Nosotros no estábamos de acuerdo con el proyecto, por lo tanto no estaba en nosotros tener que estar para el tema del quórum. Estábamos todos por ahí esperando que ellos reúnan su quórum, y si no la sesión se caía. Esto es así, o sea, siempre fue así, y más un proyecto tan controvertido. El proyecto del Banco Ciudad es un proyecto resistido por todos los arcos opositores. Imaginen que es la primera vez que estamos de acuerdo, por ejemplo, nosotros con el macrismo, en alguna temática que realmente entendemos que perjudica a la ciudad y sobre todo perjudica a los trabajadores. Es claramente antipopular, es claramente perniciosa, y ahora uno se puede preguntar, bueno, pero ¿favorece a la banca pública, al Banco Nación? No, primero que sacarle una banca pública como el Banco Ciudad por otra, bueno, habría que ver por qué. Y el por qué no existe, no hay ningún fundamento, pero no que yo estoy analizando si el fundamento que dio Diana Conti en su proyecto, o Heller que lo reblandeció, pero que sigue teniendo la misma dureza, no comparto esos fundamentos. No tiene fundamentos, o sea, fundamentos que ni siquiera el porque hace 40 años se le había entregado esa posibilidad a la municipalidad y ahora entonces se le piensa quitar, pero no dicen lo que van a hacer, no por qué. Y la verdad que no lo pueden decir porque el por qué es vergonzante, no tiene otra razón que hacernos creer que hay una disputa en serio, que la vemos reflejada en los grandes medios, y que ayer se vio con la temática del subte, que sale Mauricio Macri, como a mostrar que entonces la presidenta de la Nación lo único que hace es pegarle a aquellos que piensan distinto. Por otro lado, aún así, y a Cristina le conviene, y en el medio quedan presos los trabajadores del Banco Ciudad, quedan presos los trabajadores del subte, quedan presos los usuarios, como pasa también con quienes podrían recibir créditos desde el Banco Ciudad, y no por la gestión de Macri precisamente, sino porque nosotros tenemos que pensar en las instituciones más allá de los gobiernos. Y la verdad que la banca pública que ha sido defendida por los trabajadores, o sea, esto también es importante, el que el Banco Ciudad hoy siga siendo un banco público ha sido la lucha de los trabajadores, a esos mismos trabajadores que se los piensa dejar en la calle sin ninguna razón. Y por último, si tengo tiempo, decirles a quienes nos escuchan, ¿no?, que la logística que tiene implementada el Banco de la Ciudad en todo el tema de depósitos judiciales hace al mejor funcionamiento de los tribunales a los que van los litigantes de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, se ha trabajado mucho en que esto funcione y funcione bien. Quienes han tenido que penar por cuestiones de alimentos, o yo que en el ejercicio de mi profesión como abogada, cuando me tocaban los depósitos judiciales en el Banco Nación, que son los juzgados civiles, les puedo asegurar que nunca me salvaba de una cola, era impresionante y sigue siendo impresionante. Sin embargo, le quieren agregar todos los depósitos de lo comercial y lo laboral. O sea, ni siquiera hay una razón operativa, una razón que mejore la situación de los litigantes de la Ciudad de Buenos Aires. No, les quitan la posibilidad que, como en todas las provincias, con el dinero de los litigios de cada provincia,
crecen los bancos de fomento de esa provincia, a la ciudad se lo están quitando. Y por otro lado, encima los ponen en un lugar donde tienen que tener más penurias para, aparte de tener que llevar adelante estos procesos judiciales, tener penurias a la hora de ir a cobrar o de ir a pagar. Sí, Liliana. Sí. Tengo una preguntita. Luis te habla. ¿Cómo sigue Hola, esto? Luis. ¿Cómo sigue esto con la vía judicial? Porque viste que ¿Cómo? sigue esto en el tema de la vía judicial? Porque van a querer frenarlo mediante la justicia esto. Sí, yo pienso que, y estoy convencida, aparte también los trabajadores del Banco Ciudad, que esta ley de salir es inconstitucional. Uh-huh. Y si además para salir la sacan forzada de una manera ilegítima, como lo que pasó el miércoles, que la sesión ya se tendría que haber caído porque no pueden obligar a los diputados a estar más de esa media hora si no hay quórum, claro. Y que encima se votó sin quórum, se dijo a ver si el cuerpo asentía, el cuerpo no puede decidir nada si no tiene quórum, encima parte de una ilegitimidad de origen, que es el momento de la media sanción. Uh-huh. Sí. Entonces, evidentemente es tan ilegítima, por más que le quieran colgar el paraguas de legal a esto, que hasta tuvieron que hacerlo forzado. Yo, de acuerdo a lo que tengo noticias, los trabajadores de la ciudad de la corriente Germán Abdala van a hacer una presentación judicial para frenar el que siga el tratamiento en el Senado. Pero por otro lado, si esto no prosperara, obviamente está el planteo de inconstitucionalidad, porque esta ley nace, es parida inconstitucionalmente. Sí. Vulnera los derechos de los trabajadores, no tiene fundamentos basados en la Constitución, no protege ninguno de los derechos ni las garantías constitucionales, salvo una especie de debido proceso que sería si hubieran hasta votado como corresponde, pero ni siquiera el debido proceso del tratamiento en las cámaras. Liliana, una última preguntita. Sí, cómo no. ¿Cómo ves el panorama en senadores? No, lo veo igual que en diputados, tienen las mayorías, o sea, ellos están usando esa mayoría aplicando las rajatablas. Ahora, me parece que al Senado le importa menos, acá parece que tuvieron algún inconveniente con su propia bancada, porque la verdad, diputados de la Ciudad de Buenos Aires que voten esto es para escracharlos. Uh-huh. O sea, no se puede ir en contra de el pueblo de la provincia, o en este caso que es una ciudad autónoma, pero que tiene sus representaciones, como en mi caso, ir en contra del pueblo de mi ciudad. Así que creo que no veían bien sus posibilidades para explicar en una futura campaña, ¿no? Cómo uh-huh. defendieron a la ciudad, y creo que ahí se le generó un problema interno, por eso digo que tiene toda la ilegitimidad, porque aparte ataca derechos que tiene la ciudad de Buenos Aires, y ustedes piensen que en esto opinan las provincias. Obviamente al tener menos representación la ciudad en el Senado, creo que tiene menos posibilidades. Lo mismo pasó con el tema de subterráneos. Claro. Los diputados provinciales dijeron, es un problema de la ciudad, y votaron siguiendo las órdenes que se les imparte desde las jefaturas de bloque. Bueno. Estoy hablando del Frente para la Victoria, obviamente. Exactamente. Bueno, habrá que entonces seguir en la lucha de acá a senadores y después. Liliana, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un saludo desde acá. Lo mismo, un saludo para ustedes y toda su audiencia. Bueno, gracias. Era Liliana Parada, diputada por el Frente Amplio Progresista, contándonos un poquito cómo fue la situación el pasado miércoles y el panorama que se nos avecina, digamos, en senadores, con lo cual... ¿Qué va a ser igual que lo de la probablemente, con lo cual me parece que, lejos de resignarnos, de mirar el día lluvioso por la ventana, al contrario, me parece que es momento de empezar a pensar cómo redoblar las medidas de fuerza, las medidas de agitación y de movilización de parte de los trabajadores. Justamente me parece que estamos quedando un poquito rezagados con respecto a la patronal, que es la que está por ahí llevando a la vista pública el conflicto y partidizándolo. Me parece que es momento por ahí de empezar a movilizarnos más desde abajo para poder producir algún resultado exitoso. 13:54, es tardísimo. Vamos acá a pasar un poquito de música y ya volvemos con el último bloque.